Bueno, ahora estamos de nuevo con el tema de los lápices. Hoy sí me tomé el trabajo de hacer algo que en realidad me fascina, me divierte, me gusta y me recontra acordé de lo lindo que es armar familia de colores. Y se los quiero mostrar porque la verdad que no solo que es divertido, sino que es una tarea entretenida para hacer con los chicos, sentarnos, sobre todo por ahí si son chiquitos, tirar, desparramar en la mesa todos los lápices que tengamos y agruparlos por colores o por familia de colores. Y la verdad que hasta te das cuenta de la cantidad de lápices que tenés. Bueno, en este caso son de mi hija, yo creo desde que iba a primer grado, de toda su primaria, ¿no? Que siempre terminamos comprando un montón de lápices y no los terminan de usar. Así que bueno, con todo esto se armó esta mesa maravillosa, ¿sí? De todos estos colores que acá pueden ver. Y se me ocurrió también otra idea, digamos, para hacer que de repente cuando los armo me di cuenta que muchos no tenían punta. Así que otra tarea es los selecciono por colores y después les saco punta, ¿sí? Entonces, también nos lleva su tiempo sacarles punta, pero nada se tira. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar y vamos a elegir un lápiz cualquiera, por ejemplo, yo voy a elegir un amarillo, ¿sí? Y vamos a sacar punta, ¿tá? Yo lo voy a hacer acá adelante. Entonces, la cascarita y todo lo que vaya cayendo lo vamos a usar en el trabajo de hoy, ¿sí? No sé si alcanzan a ver que le saqué punta, lo vuelvo con su familia y obtuve esto. Y el trabajo de hoy lo vamos a hacer con la cascarilla del lápiz y con todo el polvito que vaya quedando. Vamos a reciclar absolutamente todo, ¿está? Entonces, lo que vas a necesitar es los lápices que tengas en tu casa, la plasticola que tengas. Es más, yo como estoy en casa, le agarré a Male la que tenía en la cartuchera, o sea, y una hoja Canson. Digo Canson porque es la que tienen todos en la escuela, sino la hoja que tengas, un pedazo de hoja blanca, lo que se te ocurra. Y vas a crear lo que quieras con las cascarillas de los lápices. A mí se me ocurrió, porque la misma formita me llevó a pensar que estaba bueno, armar flores. Es más, voy a tirar a ver si se ve. Entonces me pareció genial, eso que ustedes ven ahí es esto. Pueden hacer, se me ocurrió, una cara y llenarla de rulos y que sean las cáscaras de los lápices, un jardín súper florido, el árbol de la vida, un montón de cosas. Entonces, lo que voy a hacer es agarrar el plasticola, hacer un redondel y no lo voy a forzar porque en realidad me lleva la misma formita encima es de madera, es divino. Lo voy a apoyar, ahora se los muestro, le hago presión y ya me queda pegado en la hoja, ¿sí? Y ahí tengo mi cuarta flor. Después el centro se puede pintar con témpera, con lo que vos quieras, pero se me ocurrió que también tenía, por ejemplo, pedacitos de papel crepe que a veces nos quedan de por ejemplo, de algún souvenir que haya quedado de algún cumpleaños, o puede ser también diario. Entonces lo vas a hacer un bollito, ¿sí? Lo apretás y después lo desarmás, lo dejás un poquito flojo y como tiene pegamento en el medio, si no lo reforzás un poquito más, no tan prolijito, lo que vas a hacer es hacerle presión y que quede imperfecto, ¿sí? Voy a hacer otro, así termino la cuarta flor y lo podés ver. Y como te dije que sigamos trabajando con los lápices, hay que dar los 4 centros. Y todo esto que ves abajo
es todo lo que se va cortando, las puntitas, todo lo que por ahí uno cree que no sirve, va a ser el pastito. Y ayer te dije que el lápiz escolar se podía acuarelar y ahora te lo voy a mostrar. Yo agarré 2 tonos de verde, uno más oscuro, voy a mojar la puntita y lo que voy a hacer es armar los cabos, que ya rápidamente te lo muestro. Y es divino cómo corre el lápiz en la hoja. Y con el otro más clarito le voy a tirar como sobre el mismo cabito como una lucecita, o sea, como que lo voy a iluminar al cabo. Así los chicos pueden jugar con los colores de verdes que tengan, porque además se van a dar cuenta de la cantidad de tonalidades de verdes que tienen, porque cuando armás esto así por colores, es como que dimensionás la cantidad de colores de verdes que existen, de naranjas, de amarillos. Y voy a hacer un par de hojitas, las que quiera. A mí se me ocurrió flores, pero la verdad que hay ideas muy, muy interesantes para hacer con las cascarillas de los lápices. Ya se los muestro. Voy a mojar un poquito más acá. Y ahí vamos. Bueno, esta es otra idea que me pareció interesante. Ahora le voy a poner un poquito acá abajo esto que me quedó a mí de unas que saqué anteriormente para mostrárselas a ustedes, que son pedacitos de lápices que no llegaron que se cortaron por la mitad, y todas esas puntitas de los lápices que están ahí, los aplasto un poquito. O sea, en casa lo dejamos secar, ¿no? Un poquito más. Y eso va a ser el pastito. ¿Está? Ahí. Lo puedo tirar al resto y este es el trabajo terminado. Así que bueno, otra tarea más para hacer en casa con lápices. Y bueno, nos estamos viendo pronto.